Buenos días, vamos a empezar con las correcciones de la sintaxis de hoy. Y para ello primero nos fijamos en la primera oración. Como podemos ver, el verbo es han entregado y su sujeto los agentes de la inmobiliaria complemento del nombre. Como podemos ver, hay una concordancia entre el sujeto y el verbo, plural, plural. Si el sujeto se pusiera en singular, el agente de la inmobiliaria, el verbo también tendría que ir en singular. El agente de la inmobiliaria ha entregado a su amigo Santiago las llaves. Además, estos personajes, estos agentes, son los que realizan la acción del verbo. Bien, complementos había dos. El primero era este de aquí, el complemento directo, que es el que siempre debéis procurar hallar cuando el predicado sea verbal y el verbo esté en voz activa. Sé que este es el complemento directo porque cumple con las dos pruebas del complemento directo. La primera, pasar el verbo, la oración a voz pasiva. Las llaves de su nuevo piso han sido entregadas por los agentes de la inmobiliaria. Se cumpliría perfectamente. Y la otra sería sustituir lo que yo creo que es complemento directo por el pronombre lo, la, los, las. En este caso, las. Los agentes de la inmobiliaria las han entregado a mi amigo Santiago. A mi amigo Santiago, fijaos, amigo núcleo, Santiago aposición. Recordad que cuando haya dos sustantivos en un sintagma nominal, el primero es el núcleo y el segundo es aposición. Esto sería complemento indirecto. ¿Por qué? Porque ya tengo el complemento directo localizado. Y ahora lo único que tengo que hacer es cambiar a mi amigo Santiago por le. Los agentes de la inmobiliaria le han entregado las llaves de su nuevo piso. Este sintagma, que se puede cambiar por le, este de aquí, es complemento indirecto. La segunda oración, que es esta de aquí, tampoco era especialmente dificililla. El verbo era recordaba, aquella era el sujeto, partiendo el predicado en dos mitades, desde Londres del lugar, nos dice desde dónde recordaba al perro, con mucha ternura, de modo, nos indica cómo recordaba a su perro, mucha, fijaos que es determinante y ternura, núcleo, porque ternura es un sustantivo abstracto, y mucha es un determinante, no puede ser, ojo, no puede ser adverbio, y por tanto modificador. ¿Por qué? Porque está en femenino, y los adverbios no van nunca en femenino. A su perro era complemento directo. ¿Por qué? Hagamos las pruebas. Su perro era recordado por aquella, quitaríamos a su perro, aquella lo recordaba con mucha ternura. Cumple con las pruebas y es complemento directo. La siguiente oración es una oración impersonal, es decir, una oración que no tiene sujeto. ¿Por qué lo sé? Pues por el verbo llovió. Recordad que hay tres casos que hemos visto este año, hay algunos más, en los que la oración es impersonal y por tanto no tiene sujeto. Un caso es este, llovió, es decir, verbos meteorológicos como llover, nevar, granizar, tronar. Otro caso, hay, había, hubo, habrá, habría, es decir, las formas del verbo haber en tercera persona del singular seguido de un complemento directo. Y el otro es la expresión hace calor, hace frío con sus variantes en pasado, futuro, etc. Aquí el verbo es un verbo meteorológico, oración impersonal, no tiene sujeto, solo es predicado. Y con sus complementos, esta semana pasada de tiempo, me indica cuándo llovió, de forma torrencial, forma núcleo, que es un sustantivo, y torrencial adjetivo, por ser es decir, adyacente por ser un adjetivo, nos indica cómo llovió, y en Andalucía, circunstancia del lugar, porque me indica dónde llovió. Nos vamos a la cuarta. Esos edificios de allí han sido dañados por el terremoto. Aquí la clave estaba en ver que el verbo han sido dañados estaba en voz pasiva. Al estar en voz pasiva, además de nuestro sujeto paciente, esos edificios de allí, ¿vale? Allí, sintagma adverbial, porque allí es un adverbio. La clave estaría en saber que al ser un verbo en voz pasiva, tengo complemento agente, por el terremoto. Un sintagma preposicional que empieza por, y si yo transformo esta oración en voz activa, este complemento agente sin por se convierte en sujeto. El terremoto ha dañado esos edificios de allí. Este es el complemento agente. Recordad, cuando veáis un verbo en voz pasiva, que el complemento agente, no siendo estrictamente obligatorio, sí es cierto que es muy común, muy frecuente y que hay que
ponerlo, ¿de acuerdo? Hay que ponerlo. En cuanto a esta última, que era muy sencillita, eran verbo copulativo, daba lugar a un predicado nominal. El sujeto era algunos. Como es predicado nominal, obligatoriamente debía llevar atributo. En este caso, este sintagma adjetival lo era, dado que es el que me da información de algunos. Sintagma adjetival modificador núcleo. Y en esa tienda era de lugar, porque me indica dónde eran más bonitos. Circunstancial de lugar. Esto era todo. Si hay alguna pregunta, hacednosla por el modo y os contestaremos lo más rápido que podamos. Hasta luego y gracias.